las 5 vamos a estar considerando 3 libros proféticos. El libro de Nahum, el libro de Sofonías y el libro de Habacuc. Tienen en común estos 3 libros que están en una transición histórica. Si miramos la historia del mundo en perspectiva, uno podría pensar que siempre ha habido algún imperio dominante, y a ese imperio dominante le sigue otro, y entre medio de ambos una crisis. Estos libros son testimonio de ese momento de crisis, un momento que seguramente habrá sido de gran incertidumbre e inseguridad, porque los asirios, que habían sido el imperio dominante, están en decadencia y van a ser reemplazados por los neobabilónicos. Y entonces los libros cuentan desde la vida de Israel cómo se viven esas situaciones y cómo el pueblo puede ser fiel a Dios en medio de esas crisis globales, ¿no es cierto? Hoy les llamaríamos crisis globales. El libro de Nahum justamente se concentra en la caída de Nínive, de la ciudad que era la capital del imperio asirio. Nahum encuentra en esta caída, en esta derrota de los asirios frente a los neobabilónicos, un juicio de Dios. Dios ha intervenido en la historia y ha derrotado a estos opresores. Ha usado a otro pueblo para castigarlos, para disciplinarlos, para de alguna manera hacerles pagar el costo histórico de haberse convertido en un imperio tan cruel como lo fueron los asirios. El libro de Sofonías y también el de Habacuc se ubican un poquitito más adelante en la historia, cuando ya los neobabilónicos, primero liderados por el rey Nabopolázar y luego por Nabucodonosor, toman la hegemonía mundial de ese tiempo, del Medio Oriente, ¿no es cierto? Sofonías va a ser un texto muy crítico del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Una denuncia muy fuerte de este pueblo que vive en injusticia, que vive alejado del propósito de Dios. Y de alguna manera el profeta comienza a ver que este nuevo imperio, estos nuevos dominadores mundiales, pueden llegar a ser el instrumento de Dios para disciplinar a Israel y llamarlo al arrepentimiento. Sofonías tiene un maravilloso texto en el capítulo 3 donde denuncia el pecado de la clase dirigente, ¿no es cierto? Estos que tenían que guiar al pueblo hacia la justicia, hacia la paz, ¿no es cierto? Los grandes valores de la ley, de la Torá, y en realidad usan esos privilegios, el privilegio de su liderazgo, para su propio beneficio y se han convertido en personas injustas, malvadas. Pero en ese contexto de maldad, Dios no está ausente, Dios está presente, ¿no es cierto? Él está presente y hace aflorar la justicia, hace aflorar la paz, hace aflorar lo que Dios se ha propuesto. ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de los profetas y de gente piadosa, personas piadosas que en medio de un pueblo desobediente se han decidido a honrar a Dios. El libro de Habacuc también nos plantea un panorama parecido, pero Habacuc lo hace de una manera distinta. Nos cuenta su propia lucha espiritual. El libro de Habacuc es muy interesante porque es una especie de diario de oración del profeta. El libro empieza con una oración del profeta a Dios, quejándose por la injusticia que ve a diario, quejándose por la violencia que hay en el pueblo, en medio del pueblo. A esta oración Dios contesta que no es indiferente a esa realidad y que pronto va a actuar, trayendo justamente a los neobabilónicos como un juicio sobre Israel. Eso desconcierta al profeta, porque parece peor la solución que el problema. Cómo Dios va a suscitar a un pueblo pagano para castigar a su pueblo, que si bien es injusto,
ese juicio seguramente va a traer destrucción y más dolor. Así que el profeta se sumerge en una lucha espiritual de oración y de predicación, tratando de discernir el propósito de Dios en la historia. El profeta va a mostrarnos su propio derrotero espiritual, cómo combate con estas realidades. Y eso lo emparenta a otra literatura del Antiguo Testamento, que son los salmos de lamento. Por un momento, cuando leemos a Habacuc, nos parece estar leyendo un salmo, o algunos salmos. De hecho, sus oraciones son salmos. Y el salmo de lamento también es un género literario del Antiguo Testamento que expresa esta crisis de fe, ¿no? Aquel que ve el dolor y la injusticia y se pregunta por qué Dios no actúa y elimina esas realidades. El libro, en el caso de Habacuc, termina con un poema, un salmo precioso, que es una declaración de confianza del profeta, que no importa cuáles sean las circunstancias que se van a generar y que se van a presentar, el profeta ha tomado una decisión de fe, de honrar a Dios y esperar en Él. Aunque la situación práctica que lo rodea sea de pobreza, sea de guerra, sea de dolor, el profeta ha decidido que va a honrar a ese Dios porque sabe que en ese Dios está la salvación y está la esperanza, ¿no es cierto? Y que aún aquello que él no puede entender del designio de Dios es lo mejor, ¿no? Porque proviene de este Dios amoroso, de este Dios justo, de este Dios que quiere el shalom para todos. Así que estos libros nos van a desafiar en estas áreas, ¿no es cierto? Nos van a dar material de reflexión, material de estudio y también material de oración para pensar nuestras propias luchas en relación a estos temas que son tan contemporáneos y tan actuales. Así que avanzar con la lectura y con el estudio y enriquecernos con lo que la Escritura tiene para nosotros.